Nuevamente queremos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios porque nos permite continuar con nuestra conferencia bíblica Moisés y los 10 mandamientos. El tema que hemos de estudiar hoy lleva como título Experiencia religiosa. Y obviamente, antes de abrir la palabra del Señor, queremos invitarle para que se una con este servidor en oración y así pedir la dirección de Dios por la persona del Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, santificado y glorificado sea tu nombre. Hoy, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a entender tu palabra, que nos ilumines, que nos des la sabiduría espiritual para leerla, entenderla, discernirla y también practicarla por el poder del Espíritu Santo. Pedimos todas estas cosas, Señor, de acuerdo a tu voluntad y por los méritos de Cristo Jesús. En su nombre santo oramos. Amén. Quiero iniciar mencionando que de los 10 mandamientos que estudiamos ayer fueron escritos y proclamados por Cristo mismo en su condición divina. De esos 10 mandamientos hay 2 que específicamente condenan la idolatría. Sin embargo, antes de abordar esos 2 mandamientos específicos, quiero hacer un recuento de algunos escenarios o eventos que ocurrieron antes que Cristo proclamara su santa ley en el monte Sinaí. Y para eso vamos a invitarle a leer conmigo desde Éxodo, el capítulo 1, versículo 13 y 14, que dice así: Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Importante recalcar que en Éxodo 1, el pueblo de Dios está sufriendo una amarga persecución. Además de eso, en Éxodo 2:23 encontramos lo siguiente: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. No olvide ese detalle. ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Dice el texto, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Es decir, como estaban sufriendo una amarga aflicción en Egipto, decidieron clamar a Dios a raíz de su servidumbre. Y entonces Éxodo 3, versículos 7 al 10 nos dice que Dios los escuchó y decidió liberarlos. Lean conmigo el texto 7 que dice así: Dijo luego Jehová. Recordemos que estudiamos ayer que en el Antiguo Testamento nunca nadie oyó la voz de Dios el Padre ni vio su aspecto, porque el que se manifestaba una y otra vez en el Antiguo Testamento en condición divina era Cristo Jesús. Vimos eso en diferentes escenarios en el tema de ayer. Por lo tanto, el que está hablando aquí en Éxodo 3, el que se aparece a Moisés en la zarza que ardía y no se consumía, el que se identifica en el texto 13 y 14 como el gran yo soy, es nada más y nada menos que Cristo en su condición divina. Y en el versículo 7, Cristo dice: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Muy importante ese detalle. Cristo vio la aflicción del pueblo, Cristo escuchó el clamor del pueblo, y Cristo decidió descender al monte Horeb con la intención de entrevistar a Moisés
capacitarlo e instruirlo para ir a liberar a su pueblo. Por eso el texto 10 dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Así que en Éxodo 1 ellos están sufriendo aflicción. En Éxodo 2 ellos claman por liberación. Y en Éxodo 3, Cristo, el gran yo soy, escucha, mira, decide liberarlos. Por lo tanto, desciende al monte Horeb para enviar a Moisés como instrumento humano para liberar a su pueblo de los egipcios. Es con ese trasfondo que hay que leer Éxodo 14 y los versículos 21 y 22, porque allí describe que Cristo realmente cumplió su promesa, como siempre lo ha hecho y siempre lo hará, porque liberó al pueblo de Israel y los sacó de Egipto con mano poderosa. Lean conmigo Éxodo 14, versículos 21 y 22, que dice así: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová, escuchen bien, Moisés extiende su mano sobre el mar, pero el que abre el mar rojo en dos no es Moisés. El texto dice: e hizo Jehová, que es Cristo, que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Cristo abrió el mar rojo con su poder, y el pueblo cruzó en tierra seca, porque hay poder en el nombre de Jesús. Por eso el capítulo 14 termina diciendo en el texto 30 y 31, que así salvó Jehová, que es Cristo, aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Así que el pueblo de Dios pudo ver con sus propios ojos que clamaron a Dios y Dios contestó su oración. Cristo descendió al monte Horeb, Cristo preparó a Moisés, Cristo lo utilizó como un instrumento en sus manos, pero toda la obra de liberación la ejecutó Cristo en su condición divina. Por lo tanto, la Biblia dice que cuando los sacó de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y estaban en el desierto camino al Sinaí. Entonces el capítulo 16 de Éxodo y el versículo 4 menciona que aún Cristo se encargó de proveerle a ellos sus alimentos. Lean conmigo Éxodo 16, versículo 4, que dice así: y Jehová dijo a Moisés. ¿Quién dijo a Moisés? Jehová. Recordemos que en el Antiguo Testamento nadie nunca escuchó la voz de Dios el Padre. El que está hablando allí en forma divina es Cristo. Cristo habló con Moisés y le dijo: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Allí encontramos una evidencia más de que la ley de Dios, los 10 mandamientos, existen mucho antes que el monte Sinaí, porque todavía no habían llegado a Éxodo 20, donde él proclama su ley en el monte Sinaí, pero ya conocían su ley, porque la ley de Dios, los 10 mandamientos, son eternos. Y Cristo dice: quiero probarlos para ver si andan en mi ley o no. Y les provee alimento, les envía pan del cielo, pero también les provee agua de la roca. Lean conmigo el capítulo siguiente, Éxodo 17, versículos 5 y 6. Sigue hablando Cristo con Moisés. Dice allí: y Jehová, que es Cristo, dijo a Moisés:
pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. ¿Quién iba a estar presente sobre la peña de Horeb? De acuerdo al texto 6, Jehová. Obviamente es Jehová el Hijo, es Cristo. 1 Corintios 10:4 dice que la roca que los seguía era Cristo. Y Cristo dice, golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Así que nuevamente Moisés es el instrumento humano que Cristo utiliza, pero cada milagro lo hace realmente Cristo. Moisés extendió su vara sobre el mar y Cristo abrió el mar en dos. Moisés golpea la peña y Cristo hizo salir aguas de la peña. Cristo estaba en la columna de nube de día con el pueblo y en la columna de fuego de noche con el pueblo. Cristo guiaba al pueblo. Cristo alimentaba al pueblo. Cristo saciaba la sed del pueblo. Cristo protegía al pueblo. Cristo libertó al pueblo. Todas las cosas por Él fueron hechas, dice San Juan 1:3. Desde el principio Él está en acción continua porque Cristo es el verbo y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin el poder divino de Cristo. Y es en ese contexto que Cristo decidió descender sobre el monte Sinaí en Éxodo 19 para hacer un pacto de amor con su pueblo después de haberlo libertado de Egipto con mano poderosa. Lean conmigo el versículo 3 al 6 de Éxodo 19, palabra de Dios. Y Moisés subió a Dios y Jehová, que es Cristo, lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Es decir, ustedes son testigos que los destruí en Egipto y los que salieron en persecución suya quedaron todos muertos en el Mar Rojo. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Muy importante ese detalle. Los he traído para mí. Versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ahí está el asunto del pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y la Biblia dice en el texto 7 y 8 que Moisés le transmitió esas mismas palabras al pueblo. Y escuchemos cuál fue la respuesta del pueblo a la oferta del pacto de Cristo. Textualmente el verso dice así. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová, que es Cristo, le había mandado. Y todo el pueblo, ¿cuánta parte del pueblo? Todo el pueblo respondió a una, como en un coro, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Así que Cristo ofrece un pacto de amor. Él quiere que Israel sea su pueblo escogido. Él quiere utilizar a Israel como una nación santa, como un pueblo de sacerdotes para evangelizar al resto del mundo. Y la Biblia dice que Israel aceptó el pacto, aceptó el convenio y entonces ahora estaban listos para escuchar a Cristo proclamar su santa ley y ratificar el convenio públicamente delante del universo desde el monte Sinaí. Es importantísimo entender que la Biblia enseña que estos eventos ocurrieron antes del monte Sinaí.
De hecho, quiero repasar rápidamente lo que hemos estado diciendo, porque en Éxodo 1, ¿qué fue lo que vimos? ¿El pueblo qué? El pueblo estaba sufriendo una amarga persecución. En Éxodo 2, el pueblo ¿qué hizo? A ver, ¿quién está conectado? ¿Qué hizo el pueblo en Éxodo 2? La Biblia dice que clamaron a Dios a causa de su servidumbre. Y en Éxodo 3, ¿qué encontramos? Leímos, ¿verdad?, que Cristo, el gran yo soy, descendió al monte Horeb, entrevistó a Moisés, le dio instrucciones claras para ir a Egipto y liberar a su pueblo, porque Cristo está al pendiente de todos los sufrimientos y angustias por los cuales pasa su pueblo. En Éxodo 14 leímos que Cristo fue el que abrió el mar rojo para que su pueblo caminara en tierra seca. Y allí mismo se encargó de destruir a los egipcios, porque la Biblia dice que el pueblo vio como Cristo ejecutó con mano poderosa a sus enemigos. Vimos también en Éxodo 16 que Cristo hizo descender del cielo ¿qué? ¿Qué es lo que leímos ahí en la Biblia? Descendió pan del cielo que la Biblia llama maná. Y Cristo lo hizo para alimentar a su pueblo, pero también para probarlo si andaban en qué. A ver, ¿quién se acuerda? Hasta el niño está conectado para ver si andaban en su ley. Porque la ley de Cristo, los 10 mandamientos, existen desde el principio, al igual como Él es desde el principio. Su ley es eterna, al igual como Él es eterno. Y en Éxodo 16, antes del Sinaí, ya Cristo estaba probando a su pueblo para ver si andaban en la ley o no. Además vimos en el capítulo 17 de Éxodo que Cristo también les proveyó agua de la roca. Él estaba sobre la peña de Horeb, y cuando Moisés golpeó la peña, Cristo hizo que de la peña salieran aguas para saciar la sed de su pueblo y para confirmarles que Él estaba presente con ellos allí en el desierto. En el capítulo 19 acabo de leer que Cristo desciende sobre el Sinaí ante los ojos de todo el pueblo para hacer un pacto de amor con ellos. Y bendito sea el Señor, la Biblia dice que el pueblo aceptó el pacto, el pueblo aceptó el convenio, y entonces se preparó el escenario para la gran promulgación de su santa ley en Éxodo el capítulo 20. Con eso en mente, voy a invitarle ahora a leer conmigo los primeros 2 versículos de Éxodo 20. Versículo 1 y versículo 2, que dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En primer lugar, quiero rescatar que el versículo 1 menciona que habló Dios. Y vimos en el tema de ayer que Dios el Padre nunca se le escuchó su voz en el Antiguo Testamento. Cada vez que un ser divino habló o se manifestó en los escritos del Antiguo Testamento, vimos en la palabra de Dios que esa persona era Cristo. Cristo es el que proclamó los 10 mandamientos, porque todas las cosas por Él fueron hechas desde el principio. Y aquí es importante recalcarlo, porque en el texto 2 Él se identifica como Jehová tu Dios. ¿Por qué le dice al pueblo, yo soy Jehová tu Dios? Porque el pueblo en Éxodo 1 estaba sufriendo una amarga persecución. En Éxodo 2 clamaron a Dios, y en Éxodo 3 Cristo descendió para preparar a Moisés y enviarlo a Egipto para libertar al pueblo.
Ellos conocían a Cristo. Él los guiaba con la columna de nube y con la columna de fuego. Él estaba sobre la peña de Horeb. Él hizo descender pan del cielo. Él abrió el mar rojo. Es decir, ellos conocen a este Dios grandioso, poderoso y maravilloso. Y Él está diciendo, yo soy el mismo que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el mismo que escuchó tu clamor cuando estabas en casa de servidumbre, y por misericordia y por amor y por gracia te saqué de Egipto con mano poderosa. Es importante que quede claro, apreciado amigo que me escuchas, que este pueblo no merecía ser libertado. ¿Qué cosa dije? Este pueblo no merecía ser libertado. La única razón por la cual Cristo los liberó es por gracia. Ellos eran esclavos, estaban en servidumbre, estaban atados al pecado, sometidos a Faraón, que representa al diablo, y Cristo simplemente por gracia los liberó. Por eso el texto 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si después de todo lo que yo he hecho por ti, te sientes agradecido conmigo, te sientes en deuda conmigo, sientes amor por mí, entonces lo menos que puedes hacer es no tener dioses ajenos delante de mí. Porque cuando estabas en tu máxima aflicción, no hubo ningún Dios que se fijó en ti. ¿Me están siguiendo, hermanos? Cuando estabas hundido en la droga, no hubo ningún Dios que te pudo sacar de allí. Cuando estabas en bancarrota, no hubo ningún Dios que te pudo levantar de allí. Cuando estabas en la enorme y terrible soledad, no hubo ningún Dios que te pudo sacar de allí. Cuando estabas afligido porque no podías concebir hijos, no hubo ningún Dios que te pudo sacar de allí. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y destruí a todos los dioses falsos en Egipto para demostrarte que no debes tener dioses ajenos delante de mí. Y recuerda que cuando te saqué de allí, tú no tenías nada con qué pagarme, pero de igual manera te saqué porque te amo con un amor eterno. Hice toda esa obra majestuosa por gracia. Así que si estás agradecido conmigo, lo que te pido es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la Biblia dice en el versículo 4 que Cristo continuó proclamando su santa ley, y esto es lo que Él dijo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Allí están los dos mandamientos que mencioné al inicio de este tema, que condenan directamente la idolatría. El primer mandamiento está ubicado del versículo 1 al versículo 3. El segundo mandamiento está ubicado del versículo 4 al versículo 6. Ambos mandamientos fueron proclamados por la persona divina de Cristo. Cristo aborrece la idolatría porque no hay ningún Dios en este mundo que te ame más que Cristo. No hay ningún Dios en este mundo que pueda hacer por ti lo que ha hecho Cristo. La Biblia enseña que en condición divina, Cristo existe desde el principio, proclamó su ley en el monte Sinaí,
Y cuando vino el cumplimiento de los tiempos, ese mismo Cristo, nacido de mujer, nació bajo la ley y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz por amor a ti. No hay ningún otro Dios en todo el universo que se haya despojado de su gloria, se haya despojado de su majestad, de su grandeza, nacido en un pesebre, criado en una favela y muerto en una cruz por amor a ti. Por lo tanto, es importante recalcar que Cristo aborrece la práctica de la idolatría porque Él debe ser el primero y el único Dios en nuestra vida. Alabado sea el nombre de Cristo. No obstante, aunque los dos mandamientos condenan el mismo pecado, la idolatría, quiero hacer una diferencia entre el primer mandamiento y el segundo mandamiento en este contexto. Porque el texto 3, hablando del primer mandamiento, dice, no tendrás. Sin embargo, el texto 4, hablando del segundo mandamiento, dice, no te harás. Es crucial analizar que es muy diferente los dioses que ya tú y yo poseíamos, teníamos cuando estábamos en Egipto, perdidos en la oscuridad y las tinieblas de este mundo, a los dioses que tú y yo nos hacemos después de haber sido libertados por Cristo. ¿Me estoy dando a entender? El versículo 3 dice, no tendrás, porque ya los tenía. Lo que Cristo me está diciendo es, si estás agradecido conmigo porque te liberé de Egipto, entonces a partir de ahora quiero que empecemos una relación de amor entre tú y yo. Yo soy Jehová tu Dios y tú no ocupas continuar teniendo esos dioses que tenías antes cuando estabas en Egipto. Pero eso es la realidad de gentes que no conocen a Cristo, que están en el mundo, que están en las tinieblas, que están en Egipto, se llenan de dioses falsos en su vida hasta que un día Cristo, la luz del mundo, resplandece en sus corazones y son liberados para la honra y gloria de Dios. Y Cristo dice, a partir de hoy en adelante no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero es muy diferente que después de que Cristo ya me liberó, ya me sacó de Egipto, ya me sacó de la oscuridad, entonces a pesar de su misericordia, a pesar de su amor, a pesar de su gracia, yo decido hacerme dioses ajenos delante de Él. No te harás, dice el texto 4. El primer mandamiento condena los dioses que ya tenía. El segundo mandamiento condena los dioses que yo me hago aún después de haber sido liberado por la gracia de Cristo. Eso es un acto de rebeldía. Y la Biblia enseña que en el tiempo de la ignorancia, Dios pasa por alto nuestros pecados, pero cuando llega la luz, entonces manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y por eso la Biblia enseña en el versículo 4 que Cristo enfatiza que no hay que hacer imágenes ni ninguna semejanza, porque eso es bajar a Cristo al nivel de los seres humanos. Es por eso que Apocalipsis 9 y el versículo 20 es tan categórico en la condena de hacer imágenes y semejanza. Lean conmigo el texto que dice así: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Esa práctica de adorar imágenes, de hacer imágenes de cualquier tipo de material, la Biblia dice que al adorarlas, al inclinarse ante ellas, al orar a ellas, en realidad estamos abriendo la comunicación con los demonios. Nuestra comunión con Cristo debe ser por fe.
Nuestra oración a Dios el Padre debe ser con fe en el nombre de Cristo. Pero no debemos hacer imágenes para inclinarnos a ellos ni adorarlos, porque estas imágenes no pueden ver, no pueden oír, no pueden andar y no nos pueden liberar. Cristo dice: yo soy Jehová tu Dios. Y ese mismo Cristo nos dice en Éxodo 20, versículo 5, que Él es fuerte. Es decir, nuestra fortaleza está en Él. No está en las imágenes. No está en Egipto. No está en el faraón. Nuestra fortaleza está en Cristo. Tenemos que tener una relación de amor con Él, porque Él es nuestra fuente de poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si no tenemos una comunión con Cristo, motivados por amor, porque el texto 6 de Éxodo 20 dice: a los que me aman y guardan mis mandamientos. Nuestra relación con Cristo tiene que ser motivada por amor y debe de ser por fe. No es por vista. No hay que ver una imagen. No hay que ver algo semejante a lo que tú crees que es Cristo. No, Señor, es por fe. Debe ser motivado por amor y tenemos que hacerlo con corazones agradecidos, porque Cristo nos libertó, nos salvó, nos rescató por gracia. Por eso dice el texto 5 de Éxodo 20 que Él también es celoso. Él es tan celoso que no quiere que pongas tú a nada ni nadie delante de Él, porque cualquier cosa o cualquier persona que pongas delante de Él se convierte, de acuerdo al versículo 3, en un Dios ajeno delante de Cristo. Hermano que me escuchas, Cristo es fuerte y poderoso. Cristo es celoso, Cristo es majestuoso y Cristo merece el primero y el único lugar en el trono de tu corazón. Y en este tema de la adoración, nadie puede ser neutral. O somos o no somos. Cristo dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. Y aquí en Éxodo 20, versículo 5 dice en la parte final que si no estamos en obediencia a Cristo, entonces es porque le aborrecemos. Por otro lado, el texto 6 dice que si le obedecemos a Él, es porque le amamos. No hay término medio. O le amamos o le aborrecemos. O somos fríos o somos calientes. Nadie puede ser neutral en este tema de adoración. Más bien, el versículo 5 menciona que Cristo visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero es importante dejar claro hoy que el texto no está diciendo que la tercera y cuarta generación paga por los pecados de sus padres, porque la Biblia dice claramente en Deuteronomio 24 y el texto 16 que los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno, escucha bien, cada uno morirá por su pecado. Así que lo que Éxodo 20 está diciendo no es que la tercera y cuarta generación paga los pecados de sus padres. Más bien lo que está enseñando es que cuando tú y yo tomamos decisiones hoy, nuestras decisiones con sus abarcantes resultados pueden afectar a la tercera y cuarta generación por las consecuencias de nuestras decisiones, por la influencia de nuestras decisiones, por las repercusiones de nuestras decisiones y por las tendencias que heredaremos a nuestros descendientes por nuestras decisiones. Por eso la Biblia dice que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6, versículo 7. Todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará. Si usted siembra en la carne, entonces no solamente usted va a cosechar en la carne, sino que aún su tercera y cuarta generación está propenso a cosechar en la carne, porque su influencia, sus consecuencias y la tendencia heredada hacia el mal que le vas a dejar a tus descendientes está inclinada hacia la carne. Por eso es muy importante sembrar en Cristo. Es muy importante sembrar en el Espíritu. Es muy importante sembrar en la verdad, porque las decisiones que estamos tomando hoy tendrán repercusiones y tendrán sus abarcantes resultados el día de mañana y para las posteriores generaciones. Apreciados hermanos que me escuchan, qué impresionante analizar esta historia bíblica y ver que el pueblo de Dios tuvo el privilegio de ser libertado por Cristo mismo con mano poderosa y usando a su siervo Moisés como el instrumento visible. Ellos estaban sufriendo en Éxodo 1, ellos clamaron en Éxodo 2, Cristo se manifestó y mandó a Moisés en Éxodo 3, Cristo abrió el mar rojo en Éxodo 14, Cristo les proveyó pan y les probó si andaban en su ley en Éxodo 16, Cristo les dio agua de la roca en Éxodo 17, Cristo bajó sobre el monte Sinaí para hacer un pacto de amor con ellos en Éxodo 19 y Cristo entonces ratificó el pacto proclamando su santa ley en Éxodo 20 y el pueblo dijo a Moisés: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Sin embargo, muy pronto, de acuerdo al relato bíblico, la Biblia enseña en Éxodo 32 que el pueblo se descarrió y quebrantó el pacto que habían hecho con Cristo en el monte Sinaí. Lean conmigo el versículo 1 de Éxodo 32. Dice allí: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Qué interesante que el pueblo está pidiendo que le hagan dioses cuando acaban de prometerle a Cristo que todo lo que Él ha dicho haremos. Qué interesante que el pueblo dice que fue Moisés quien los sacó de la tierra de Egipto, cuando leímos claramente en Éxodo 14 y el versículo 30 y 31 que fue Jehová el Hijo, o sea Cristo, el que los liberó de los egipcios. Es evidente que el pueblo tiene memoria corta. Es evidente que el pueblo promete una cosa pero hace otra. Me gusta pensar que el pueblo es como muchos de nosotros, que cada fin de año le prometemos a Cristo 1000 cosas y después de 2 semanas nos olvidamos de todas las promesas. O para ser un poco más específico, me gusta pensar que el pueblo es como aquella mujer que cuando está sufriendo mucho porque su esposo le es infiel, entonces le promete a Cristo muchas cosas, pero una vez que el hombre cambia, entonces se olvida de todas las promesas. ¿Será que alguien me está escuchando en esta hora? Porque en realidad nosotros los seres humanos somos muy dados a prometer cuando estamos en la candela, pero una vez que la cosa mejora, entonces se nos olvida. Somos de memoria corta, no somos fieles a nuestras promesas. Y la Biblia dice en el versículo 7 de Éxodo 32 que entonces Jehová, que es Cristo, dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Tu pueblo se ha qué? Dice Cristo que el pueblo se ha corrompido. No dice que se están corrompiendo.
no dice que se están extraviando. Dice Cristo que el pueblo ya se ha corrompido. Y el versículo 8 tiene una palabra crucial que es la primera en el orden. Dice el texto 8 así: pronto. ¿Qué dice el texto? Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. En Éxodo 20 les mandé claramente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Además de eso les dije: no te harás imagen ni ninguna semejanza. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Eso se lo acaba de mandar, se lo acaba de proclamar, se lo acaba de decir hace muy poco, y pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Y el texto 8 sigue diciendo: se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Qué insulto para Cristo Jesús! Después de todo lo que Él hizo por ellos, en el versículo 1 le atribuyen a Moisés el haberlo sacado de la tierra de Egipto. Digamos que en ese sentido, la figura humana que ellos miraban era Moisés. Él era el siervo de Dios. Él era el instrumento humano. Con todo y eso están equivocados, porque es Cristo, Jehová el Hijo, el que los sacó con mano poderosa. Pero digamos que le vamos a dar el beneficio de la duda. Pero el versículo 8 es evidente que en realidad el pueblo está desconectado, porque allí dicen que el becerro de oro, el becerro de fundición, es el que los sacó de la tierra de Egipto. De verdad que los seres humanos somos bien cambiables. Un día decimos una cosa y pronto decimos otra. Prometemos amor en el altar y al primer problema estamos pidiendo divorcio. Los seres humanos somos palo y candela. No podemos creerle al hombre lo que el hombre dice, porque el hombre es muy cambiante. Por eso dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17 y el versículo 5. Y siguiendo entonces el relato bíblico, en Éxodo 32, 7 y 8, Cristo le dice a Moisés que descienda porque el pueblo se ha corrompido. Entonces, en obediencia a ese mandato, el texto 15 y 16 del mismo capítulo dice así: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cristo Jesús le entregó a Moisés las tablas de piedra escritas con su propio dedo. Cristo, el gran legislador, el que proclamó los 10 mandamientos en el monte Sinaí, también las escribió y se las entregó a Moisés. Y la Biblia dice que cuando Moisés desciende del monte, él encuentra un escenario muy interesante. El texto 17 agrega: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Es decir, Josué está diciendo: en la iglesia se escuchan alaridos, se escuchan gritos y se escuchan clamores. 3 palabras puntuales que dice Josué en el texto 17. No obstante, Moisés, con más discernimiento y con más sabiduría, le corrige a Josué en el texto 18 diciendo lo siguiente: y él respondió: no es voz de alarido de fuertes. Es decir,
no es cantar de música de victoria. No son cantos de alegría por una victoria. Sigue diciendo, ni voz de alaridos de débiles. Es decir, tampoco son cantos tristes de derrota. Y termina Moisés diciendo en el texto 18, voz de cantar oigo yo. En otras palabras, no son cantos de alegría por una victoria de Cristo. No son cantos de tristeza por una derrota en el pueblo. Más bien son cantos mundanos de Egipto que están introduciéndolos en el campamento. Están cantando música egipcia en la misma iglesia de Cristo. Y la Biblia dice que cuando eso ocurrió, Moisés miró en el texto 19 y se dio cuenta que no solamente estaban cantando música mundana de Egipto en la iglesia, sino que también danzaban y bailaban al ritmo de los egipcios. Es por eso que necesito mencionar en este tema que adorar a Cristo es más que cantar música que te llene de alegría. Oh sí, adorar a Cristo es más que tomar la boca tuya y decir un aleluya. Oh sí, adorar a Cristo es más que una experiencia religiosa, porque allí la Biblia enseña que el pueblo de Dios estaba teniendo una tremenda experiencia religiosa y supuestamente estaban adorando a Cristo, pero la Biblia dice en el versículo 7 que Cristo dice que esa adoración es corrupta. Él no la tolera. Él no la acepta. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El pueblo no estaba obedeciendo los mandamientos de Cristo. Cristo descendió al monte Sinaí para proclamar su ley, para hacer un pacto con el pueblo. Y el pueblo dijo: todo lo que Jehová ha dicho lo haremos. Sin embargo, a pesar de su maravillosa experiencia religiosa, a pesar de sus múltiples danzas, a pesar de sus múltiples cantos, a pesar de su alegría, su gozo, su jolgorio, Cristo dice en Éxodo 32, versículo 7, esa adoración no la soporto porque el pueblo está corrupto. Y la Biblia dice en el libro de Eclesiastés capítulo 1 versículo 9 que lo mismo que fue es lo mismo que será. Lo mismo que ha sido hecho es lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Porque hoy día en muchas iglesias cristianas se practican adoraciones corruptas, donde hay mucha música alegre, donde hay mucha danza, donde hay mucho jolgorio, pero no quieren nada con la santa ley de Dios. Esa ley que Moisés trajo en sus manos, esas tablas de piedra que tienen leyes escritas por Cristo, proclamadas en el monte Sinaí por Cristo. Iglesias que supuestamente son cristianas no quieren nada con esa ley, pero siguen cantando, siguen danzando, siguen adorando y le atribuyen su adoración a Cristo porque dicen que están teniendo una maravillosa experiencia religiosa. Pero amigo que me escuchas, la Biblia enseña que Cristo dijo: esa adoración es corrupta. Y la razón por la cual estaba ocurriendo esa corrupción en el campamento, esa corrupción en la iglesia, lo encontramos en Éxodo 32 y el versículo 25, que dice así: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido. Paremos allí. ¿Quién fue el responsable de ese desenfreno religioso?
de esa experiencia religiosa corrupta, donde había mucha música egipcia en la iglesia, mucha danza, mucho jolgorio, alaridos, gritos, clamores, pero que Cristo no pudo aceptar porque era una adoración corrupta. La Biblia dice que el problema radica en hombres como Aarón, que están al frente del pueblo, sean pastores, sean evangelistas, sean sacerdotes, sean profetas, sean apóstoles, pero cualquier líder religioso que no exalta la santa ley de Cristo, la que Moisés traía en las tablas de piedra, la que Moisés recibió de Cristo mismo, escrita por ambos lados con puño y letra de Cristo. Cuando un dirigente religioso es permisivo como Aarón, entonces la iglesia se desenfrena, se corrompe e introducen toda clase de mundanalidad para tener al pueblo contento y para que el pueblo siga dando su dinero, porque al fin y al cabo la religión actual se ha convertido en un negocio lucrativo. Es por eso que en el texto 26 Moisés no pregunta ¿quiénes están bautizados? Oh no, Moisés no pregunta ¿quiénes tienen cargos o privilegios en la iglesia? Oh no, Moisés no pregunta ¿quiénes están en la junta de la iglesia? Oh no, lo único que Moisés pregunta, de acuerdo al verso 26, es ¿quién está por Jehová? Alabado sea el nombre de Jesús. Porque si hoy hubiesen más líderes religiosos de parte de Jehová, así como Moisés, y si hubiesen más miembros espirituales y consagrados de verdad a favor de Jehová, entonces la iglesia fuera distinta, hubiese poder de Dios, se viera la manifestación espiritual de Dios y Cristo aprobaría la adoración, aprobaría la experiencia religiosa, porque lo haríamos con todo el corazón en obediencia para la honra y gloria de Dios. Pero la Biblia dice en el texto 26 que Moisés fue muy claro en preguntar ¿quién está por Jehová? Porque hay muchos que estamos bautizados, que tenemos cargos y privilegios, somos miembros de junta, tenemos ministerios, somos pastores, somos de todo, pero no estamos por Jehová. Estamos por fama, estamos por lucro, estamos por comodidad, estamos por posición social, estamos por cultura, estamos por costumbre, pero no estamos por Jehová. Y la palabra de Dios dice en Éxodo 32 y el versículo 30 y 31 que Moisés le dijo a Cristo que el pueblo había cometido un gran pecado. Lean conmigo el texto 31 que dice así: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Dice la palabra de Dios que hacerse dioses de oro es un gran pecado, porque Cristo dijo: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Cristo dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que si tú, con todo y el conocimiento que has recibido de la palabra del Señor, decides seguir haciéndote dioses de oro, la Biblia dice que eso es un gran pecado. Y hoy muchos dirán: yo no adoro imágenes, gloria a Dios. Yo no me postro ante estatuas, gloria a Dios. Yo no oro a los ídolos, gloria a Dios. Pero permítame decirle que además de eso hay otros dioses de oro que muchos tenemos en nuestras joyas.
Hay otros que tienen dioses de carne y hueso porque ponen a su pareja, a sus hijos, a su amante, aún a su pastor o a sus animales mascotas antes que Dios. Otros tienen dioses de tela porque ponen su ropa, sus zapatos, sus marcas antes que Cristo. Otros tenemos dioses de plástico, las tarjetas de crédito, el dinero lo ponemos antes que Cristo y antes que los diezmos y ofrendas que son para predicar la verdad de Cristo. Otros tenemos dioses metálicos o de fibra de vidrio porque nuestros carros y yates y motos los valoramos y chineamos más que a Cristo. Otros tenemos dioses de papel porque los libros que leemos con literatura diabólica lo ponemos antes que una así dice Jehová. Los cartones o los títulos universitarios los endiosamos más que el libro de Génesis, más que el libro de Mateo, porque esos son nuestros dioses de papel. Otros tenemos dioses imaginarios porque los artistas, los deportistas y las celebridades los idolatramos y conocemos más de sus vidas que lo que conocemos de Cristo. Otros tenemos dioses de harina y dioses líquidos porque la comida, el azúcar, el licor, las gaseosas nos controlan y nos dominan más de lo que nos controla el poder del Espíritu Santo. Otros tenemos dioses tecnológicos porque el celular, la tableta, las redes sociales se han convertido en ídolos y dioses que tenemos que estar revisando frecuente y constantemente. Y hay de aquel que se le olvide el celular en la casa, tiene que regresar por él, porque esos son dioses tecnológicos que chineamos, que valoramos y cuidamos más que la palabra de Dios. Otros tenemos dioses de madera y de cemento porque nuestras casas y las figuras de santos, las propiedades, las utilizamos para jactarnos y gloriarnos y no nos interesa la casa santa de Jehová. Otros tenemos dioses filosóficos porque los teólogos, los políticos, los periodistas, los poetas nos dicen qué creer y qué no creer, pero leemos una así dice Jehová en Isaías y lo cuestionamos. Leemos una así dice Jehová en San Lucas y lo cuestionamos porque hemos llenado nuestras vidas de dioses ajenos delante de Cristo. Mi apreciada hermana y amigo que me sintoniza, cualquier cosa, cualquier persona, cualquier doctrina, cualquier filosofía, cualquier actividad, cualquier costumbre, cualquier pensamiento que pongamos antes que Cristo, la Biblia dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa cosa, esa actividad, esa persona, esa cultura, esa costumbre, ese hábito se convierte en un Dios ajeno cuando tú lo pones delante de Cristo. Y la Biblia dice en Éxodo 32 y el versículo 33 que a cualquiera que pecare contra mí, dice Cristo, raeré yo de mi libro. Es indispensable que pongamos a Cristo en primer lugar. Es necesario deshacernos de los dioses ajenos que teníamos antes de conocer a Cristo y dejar de hacer dioses falsos ahora que le conocemos. Hay poder en Cristo para vencer. Hay poder en Cristo para cambiar. Hay poder en Cristo para mejorar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice: si seguimos cometiendo idolatría, si seguimos haciendo dioses falsos, si seguimos teniendo dioses falsos, aunque estemos bautizados, aunque estemos en la iglesia, aunque estemos en la junta, aunque tengamos cargos y privilegios, Cristo nos borrará del libro de la vida, porque nada ni nadie debe tener el primer y el único lugar en el trono de tu corazón que no sea Cristo, el gran legislador.